saqué una foto antes cuando no estaba ahí. No, no, No va a ser público, es para subirlo sí, sí, sí. Sí, sí, como les estaba contando, Laura me pidió que escogiera unos vídeos y precisamente esos dos que mostró los hice en pandemia. Hay otros sobre femicidios y hay otros sobre los casos de corrupción y, y todo eso de ser testigo de tanta impunidad. Pero eso lo pueden encontrar en internet, en mi canal en YouTube. Y eso fue premiado a nivel nacional. Es una obra que yo hice hace 5 años y que ahora estamos viendo cómo no se paró la corrupción, el Estado de Derecho, Empeoró. el Estado de Todo lo que Bienestar. todo lo que criticaste en el 2020 diría yo que está peor. Sí, a mí me pasa a veces que empiezo a hacer cosas, por ejemplo, las indígenas, es otro tema que yo he tratado en el 2017 y ahora está de loca moda en todos los museos que he conocido del planeta, desde Sur, Norteamérica hasta Europa. Ahora sí están volviendo a ver a los indígenas, pero de una manera exótica, ¿verdad? Como, bueno, ya nos acabamos con el arte europeo occidental y hasta el asiático. Ahora necesitamos el exotismo del indígena. Bueno, así es el mundo del arte. No va a cambiar, siempre ha sido complicadísimo, lleno de intereses, etcétera. Pero yo, como estoy muy preocupada a nivel de país en quién va a quedar de presidente, y no solo eso, tiene que haber una unión de las fuerzas, porque no necesariamente es que el partido o la persona con quien vaya va a ganar. Sin embargo, yo quiero a mi país y quiero dejar algo para las generaciones futuras. Y es precisamente por eso que a mí me interesa abordar estos temas tan difíciles a veces como los femicidios, que también lo he presentado en España, porque uno piensa a veces como ciudadano, así no me toca a mí, no me está interesando, pero entre menos educación haya, entre menos cultura haya, la gente enfoca en cosas tan superficiales como programas de televisión que no aportan, ¿verdad? Porque esa es la tentación digital de ahora, ver tantas imágenes, tantas, 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 que te llenas la cabeza de un montón de imágenes y de situaciones poco profundas que no contribuyen a tu inteligencia y menos a tu cultura. Y ahí es donde nos perdemos, porque el mundo de lo visual es gigantesco, gigantesco y monumental, y cada vez va a ser más, porque ahora se intervienen los pisos, las paredes, los techos, y es como si estuvieras parado o parada o parada en otra realidad, en lo virtual. Y ahí es donde uno se despega de la raíz. Cuando uno como persona se despega de la raíz, lo que uno hace como arte, como expresión, se vuelve superficial, aburrido y nada más cumple con un montón de detalles técnicos cautivantes que son efectistas. Entonces, no sé cuáles son las edades de ustedes en este momento en el curso de Laura, Yo diría que pero casi todos están entre, ¿qué? Como 20 y 25. ¿La pegué? ¿O hay alguien que está bueno, fuera de ese rango de edad? o alguien más jovencito, no sabemos. No creo Pero que ya son más avanzaditos todos. Entonces, en la U, José sonrió así como que tal vez lo estaba piropeando. José, Sí, sí, ¿cuántos años 25, tenés creo vos? que 25. La pegué, ¿ves? No, no la pegó, no, no la pegó 26. 26. 27 casi. sí, te excediste, ya estás viejito. Ya está viejito, José. Bueno, el punto es este, ¿qué futuro queremos para donde vivimos? Porque la naturaleza lo da todo y generosa, pero nosotros como ciudadanos costarricenses, la pregunta es, ¿cómo ejercemos ciudadanía? Como dice el primer performance, ejercer ciudadanía, ¿cómo? Ah, no sé, tenés que investigar sobre deberes y derechos cívicos, materia que ya no quieren ni casi dar en las escuelas. Porque sí, tenemos derechos, pero existen hasta donde nosotros los rescatemos, hasta donde nosotros los defendamos.
Ahora, ¿por qué el performance es tan importante y por qué Laura me vuelve a llamar? Porque el performance es una de las artes, bueno, que también se ha vuelto de moda. Yo soy la performera más antigua de Costa Rica, empecé en los 90, a principios. Y sí, es cierto, empecé en las artes escénicas desde muy chiquilla, siempre me gustó el teatro y es una consecuencia, digamos, de todo lo que uno ha venido estudiando. ¿Qué es lo que yo recomiendo en cualquier artista o cualquier persona que quiera desarrollar una profesión que tenga una estructura sólida? ¿Por qué digo estructura sólida? Porque en las artes escénicas y en general, en el arte, si no hay una estructura y una investigación, es muchísimo más difícil decir algo que valga la pena porque todo está hecho. Entonces, no sé cuál es el énfasis de sus profesiones o qué fue lo que escogieron específicamente para ser profesionales, ¿verdad? Pero sí les digo que el performance es una actividad que denuncia inmediatamente alguna situación difícil y lo hace y lo hago yo porque a mí me gusta hacerlo así, interpelando directamente al público. Ujú. Es cierto que con la pandemia a mí no me quedó más remedio, como casi no había público y el museo abría y cerraba, dedicarme a hacer 4 video performances para poder comunicar en ese gran silencio que sucedió, al cual estuvimos obligados. El performance, claro, usa todo este tipo de herramientas. En el caso del primero, el texto, como ustedes vieron, las preguntas que yo le hice a mucha gente mientras estaba cambiando el aceite del carro, lo que fuera, al ciudadano común que no me conocía y a otros ciudadanos, específicamente politólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, científicos, abogados. ¿Por qué? Porque yo quería saber qué sentía la gente. Y muchos me dijeron, uy, yo no me había hecho esas preguntas, Ujú. pero ahora es urgente hacerte las preguntas que viste en el vídeo. ¿A dónde las tienen? Tráfico o trato, impunidad, em, las relaciones impropias, los recursos naturales, deserción estudiantil, son urgentes y más en un país donde está en un estado, para mí, de búsqueda de una identidad de quiénes somos, si somos más de derecha, si somos más de izquierda, si somos más de centro. Pero igual, es que aquí vivimos más de 5 millones de habitantes y tenemos que hacer el esfuerzo de llevarnos bien para guardar el orden democrático, si es que la persona quiere la democracia, y además guardar un orden que dé bienestar y salud, pero no solo para nosotros, sino para los que vienen. Ahora, en el orden de la technical performance, no sé si quieren profundizar en eso más, porque estos performances, el segundo, lo que trata es como de unir la historia, lo que está pasando de la pandemia y esa expresión de ella de quedarse consternada de lo que está sucediendo a nivel de planeta, pero también en instalaciones que son históricas y muy importantes para el costarricense porque eran las calderas que se usaron para la Fábrica Nacional de Licores, que está hecha en un recinto donde es uno de los pocos edificios de calicanto que quedan en el país. Entonces, digamos, en esa línea de vida yo traté de hacer lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Era como una soledad horrible del individuo en general, pero también aludiendo y recordando ese espacio histórico costarricense como para también volver a eso de la identidad, de quiénes somos, porque finalmente eso es lo que estamos definiendo en este momento y estamos confundidos. Hay 20 partidos políticos, pero entonces, ¿cómo el arte se agarra de esas situaciones cotidianas donde todo el mundo habla, ¿verdad? Y habla desde muchos puntos de vista, pero ¿cuál es tu punto de vista como persona? ¿Qué es lo que vos querés hacia el futuro en este país?
para vivir en paz. Yo no digo que tenés que pensar exactamente igual que el resto, pero ¿cómo es que te planteas las preguntas y en relación al país entero o solo a tu barrio? Entonces, el arte lo que va es agarrando esos elementos, digamos, no solo arquitectónicos, históricos, em, crear personajes a través de la cal que puse en todo el piso, porque normalmente ese piso es de cemento y estaba lleno de musgo. Esa blancura, ¿verdad? Que te hace ese contraste contra el edificio rojo de metal. Y después hacer esas líneas, como diciendo, estoy recolectando, estoy tratando de entender, de comunicar. Y luego el plástico, ese plástico transparente, ¿verdad? Que se usa tanto ahora. Es una cosa tan actual, contemporánea, actual, ahora, eso del plástico. Cómo va uniendo esas estructuras que eran conductos donde pasaba, ¿verdad? Toda la melaza, pero igual se vuelven transparentes, porque cuando no conocemos la historia, no conocemos qué pasó ahí. Cuando no reflexionamos, ¿cómo vamos a saber quiénes somos nosotros como personas, como artistas? Y entonces, bueno, eso se trata de ir hilando épocas. Y el otro, el primero, bueno, hacer preguntas incomodísimas, eh, porque si vos te pones a pensar, de ahí, yo ya soy una señora grande, ¿qué tiene que ver conmigo la deserción estudiantil? Bueno, pues que la persona que no estudia no se valora a sí misma porque no entiende las calidades de su propia inteligencia. Y entonces, en una sociedad donde no hay educación, la gente no sabe del respeto hacia el prójimo porque no sabe estar en una clase donde se crea un ambiente de confianza. Y cuando no hay confianza y vivimos en un lugar donde hay mucha violencia, lo que nos volvemos es violentos. Y claro, y cuando no tenemos trabajo, nos volvemos más violentas y violentos o violentes. ¿Por qué? Porque cuando tengo hambre pego. Entonces, en ese sentido, el arte es el link, ¿verdad? Es la conexión entre eso que está pasando en la sociedad, que es escalofriante, y algo estético, por lo menos en mi caso, porque solo hacerlo grotesco da mucha pereza, ¿verdad? Hay que tener en el arte como una inteligencia de capas, donde yo le pueda dar al espectador una serie de claves o de símbolos o de signos donde usted vaya pudiendo entender de qué se trata la obra o de qué se trata la pieza. Porque en tanto y en cuanto esa obra tenga un fondo, esa obra va a dejar un mensaje, pero el mensaje lo completa el espectador, dependiendo de sus propias experiencias. Entonces es importante que la obra tenga profundidad porque si no se vuelve aburrida. Pasa mucho en arte contemporáneo que ponen un peluche gigantesco en un salón de un museo. ¿Y qué? ¿Estás aludiendo a la industria del plástico o de lo artificial, de lo que ya se compra hecho, o tal vez de la polución del planeta? Pero eso no me da a mí herramientas de investigación. Me da un objeto que me da un mensaje limitado y que además está hablando de polución, si es que llegan tan lejos, pero él mismo es polución. Entonces, lo interesante, digamos, del performance específicamente es que usted puede usar ciertas herramientas que no te dan el mensaje específico, pero que te dan espacio para poder desarrollar una idea. Y entonces lo puedes ver y lo volvés a ver y siempre hay herramientas o digamos símbolos que tienen que ver con lo tectónico, si es que habla uno de la tierra, con la naturaleza, con lo social, con lo místico.
No importa, el punto es que te deje un mensaje donde esas herramientas que vas descubriendo también las pueden usar otros en otras ramas profesionales. Entonces es ahí donde usted como persona puede agarrarse del arte. Por eso es que el arte a veces reta, a veces conmueve, a veces choca, pero cuando hay profundidad y hay todas estas capas de investigación, el arte va dejando como huellas, como los pedacitos de pan, ¿verdad? Para enseñarte el camino de otra manera. Y también es importante que el performance, siendo a veces tan inmediato con el público puede también integrarse, ¿verdad? Con el artista, a ese espacio escénico que se crea momentáneo y puede participar de una manera física en colaboración con otros espectadores. Y es ahí donde ese concepto de comunidad también aparece. Fue escalofriante durante la pandemia que no podías interactuar con nadie. Entonces, digamos que en ese momento en que usted también se vuelve, digamos, parte del escenario, usted también empieza a sentir y pensar de otra manera. Y esa es la cualidad que tiene el arte. En el caso del performance es tan flexible que, que no se sabe exactamente, a menos que sea un performance específico, duracional, donde hay personas que como Marina Abramovich, que se pilló huesos de vaca por horas de horas o se sentó por 700 horas en el MoMA durante 8 horas diarias a recibir visitantes y nada más había una mesa de por medio y ella no habló. Son diferentes técnicas del performance, digamos, pero en el caso de mío, aunque ustedes vieron que había toda una, digamos, coherencia escénica y yo había más o menos planeado, bueno, estoy primero aquí, barro primero el blanco, después dibujo sobre el metal, después me voy allá al fondo, interactúo con ese cubo que había y luego subo por las escaleras y termino ahí. Uno tiene más o menos esa idea del movimiento escénico porque, bueno, esa es la educación que yo decidí desarrollar, que la obra tiene que tener cambios, puntos de giro, como en el cine, para poder darle más contenido al espectador, ¿verdad? No quedarme ahí pegándole a un tubo de metal por horas, pero nunca se sabe específicamente qué va a suceder, porque cuando uno investiga suficiente sobre un tema, siempre hay mucho contenido, entonces ahí lo que haces es lo que se llama improvisación. Y casi todos mis performances, yo diría todos, aunque tienen muchos elementos específicos dentro del espacio, porque me gusta usar el papel, el plástico, el pincel, la pintura o cualquier otro elemento cajas de cartón, mecate, lo que sea que se me ocurra para ese tema específico. No sé exactamente cómo voy a interactuar con esos elementos. Y eso es muy importante porque eso le da como una frescura a la acción escénica. Si no se vuelve una cosa repetida, muy monótona y muchas veces que cansa. Por eso es que no hago este performance duracional, que es lo mismo por horas. Pero bueno, son técnicas. Ahora, como ya son las 4 de la tarde, yo no sé si tienen alguna pregunta específica que quieran hacer. Yo tengo varios. Ah, bueno, Adelante, perfecto. José. Yo también tengo varias, Ah, pero aquí el espacio es para ustedes, así que adelante. Voy a dejar para que Rosela pueda vernos un poco mejor.
Eh, bueno, tengo varias preguntas. Voy a hacer un par y ahí si da tiempo hago otras. Muchas gracias por el espacio. Yo soy muy fan de su trabajo. Entonces, sí. Quería, no sé, me gustó algo que usted dijo que era como que solo hacerlo grotesco da mucha pereza. Porque hay un performance que fue con el que yo conocí su trabajo, no es hace mucho, creo que fue en el 2021, que era como en un bosque, fue un video performance, Ah, sí, sí. Ujú. ajá, y me gustó mucho porque yo, Un abrazo. ajá, como que los performances siempre están asociados con este valor de causar shock en las personas y más bien ese me pareció muy, muy lindo, muy hermoso. Entonces, nada, quería empezar con eso y preguntarle dos cosas. Primero, yo creo que usted tiene formación en Japón y quería preguntarle sobre cómo influenció esto su técnica de performance, porque me parece que en muchos aspectos hay un estilo de teatro japonés que me resuena mucho en algunas de sus obras. Por ejemplo, ahorita una de las que vimos. Sí, bueno, digamos que uno tiene un estilo. Yo siempre he pensado que me identifico con la cultura japonesa porque me ha siempre interesado la síntesis. Cuando yo estuve 7 meses con una beca del Japan Foundation en Japón, en Kioto específicamente, aproveché para ver todo lo que era el teatro. No solo el teatro no, que es el más sofisticado de todos, sino bueno, el kabuki, que es el que más conoce la gente, y luego está el kyogen, que es el teatro cómico, y ahí para abajo están todas las actividades que hacen ellos en relación a ritos como de calendario. Es interesantísimo, utilizan mucho el fuego. Eso me influenció, digamos que me terminó de dar las herramientas, aunque yo había visto muchísimo teatro occidental y ópera, no solo en el Teatro Nacional, sino bueno, en otros países donde he estudiado, en Francia y en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, yo nunca me identifiqué con el barroco y la obra que yo he hecho sí me gusta que tenga partes misteriosas, como que no estás entendiendo todo lo que está pasando precisamente para que la mente del espectador vuele. En el caso del Japón, lo que más me impactó, aparte del teatro, porque es un orden muy estricto, muy rígido y muy métrico, donde el personaje que haces lo haces para siempre, no es que vas cambiando de personajes como en Occidente, fue la caligrafía, no por el hecho de que yo no hubiera dibujado mucho basado en la línea, porque el concepto de la línea me interesa más que el concepto de dibujar bien. Me da mucha pereza que la gente dice, el jarrón le quedó torcido. Bueno, pero un jarrón torcido también tal vez tiene más personalidad que un jarrón hecho perfecto. Entonces, el concepto de la palabra en gigante a través de la caligrafía, eso sí me impactó muchísimo porque empecé a dibujar muchísimo más grande a raíz de que entendí que la línea era el personaje, todavía más que lo que ya había hecho. Entonces, a partir de eso, muchas veces utilizo el grafismo como parte de la escenografía y como parte de los personajes y el concepto de la obra. En ese sentido, mi experiencia en Japón me ayudó mucho, pero también el sentido del silencio, que lo recomiendo muchísimo. Hay que irse un tiempo a un país donde uno no puede expresarse con la palabra, sino con la intuición. Y creo que en el caso del Japón, eso fue lo que más me ayudó, ese silencio para como trascender esa parte de la cultura tan diferentísima, pero también para entender el teatro sin tener que hablar japonés. Super, muchas gracias. Sí, pero tú ibas a También, preguntar otra, José. sí, 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 Perdón. ya, ahí yo. Ah, Le iba a preguntar como algunas cosas, como cómo sentía la transformación de los performances, porque uno del trabajo que quería hacer para este curso era sobre performance y no hay mucha literatura, no, o por lo menos no la encontré. Entonces, tengo dos ejes que me gustaría tocar.
El primero, antes y post pandemia, porque en un performance que usted hizo en el Calderón Guardia, el año Sí, pasado, creo, sí, yo sí, sí. veía como en las caras de las personas, como yo sé, de las caras se nota quienes ya habían visto un performance y quienes no, y normalmente eran personas mayores o jóvenes. Esa es la primera, primer eje. Y el Mayores segundo es, jóvenes, los que sí habían visto o los que no habían visto. en los jóvenes se ponían muy nerviosos. En las personas mayores más bien sabían qué es lo que estaba pasando. Y además es un performance para dar contexto, si no lo han visto, donde Doña Rosella se les queda viendo muy de frente en la cara y grita. Entonces, claro, hay un par de jóvenes que se ponen muy nerviosos, pero las personas mayores no. Y de hecho yo creo que incluso estaba Ana Isabel Marten, creo que estaba ahí y ella no se pone nerviosa. Ese es uno de los ejes. Y el otro era como antes y post 2000, porque yo estaba hablando con alguien que hacía performances antes también, y me parece que antes de los 2000 o por ahí, los performances tenían como causaban más interés, tal vez. Me acuerdo que me contaba que en las inauguraciones de exposiciones habían performances que era un poco más cotizado, no sé si esa era la palabra. Bueno, no, no sé si estoy de acuerdo con lo que dijo o tal vez no estoy, digamos, entendiendo. Yo hice una exposición en el 1998 que también ganó Premio Nacional y fue la que primero introdujo el performance como tal en las exposiciones de arte. Y era dibujar a tamaño natural unos bailarines contemporáneos y con música en vivo. En relación digamos, a eso, la danza era la que había empezado en Costa Rica como a salirse del teatro para ir a hacer cosas a otros edificios, digamos, institucionales. Pero en Costa Rica el performance empieza ya tarde y empieza en los 2000, pero empieza, como decirte, en el 2010, porque ahora sí ya está como muy normalizado, pero en ese momento yo pasé años investigando, tuve la gran oportunidad de asistir a un taller con Rachel Rosenthal, que fue la mamá del performance en el siglo XX. El performance venía de principios del siglo XX, sin embargo, no era una técnica que se usaba, eran como unas manifestaciones específicas de situaciones, digamos, locales en Europa y un poco en Estados Unidos, pero empiezan en los 60s y 70s en Estados Unidos por todo lo que fue la revolución sexual, la guerra de Vietnam, el viaje a la luna, ¿verdad? Las luchas para defender eh, el racismo, la píldora. Es que en los años 60 se manifestaron miles de temas sociales de los cuales hoy disfrutamos nosotros un montón, pero en ese momento es que el performance, y tengo algunas amigas famosísimas que fueron hasta la cárcel porque se desnudaban en público, porque frenaban el tránsito, ¿verdad? Ellas empiezan, pero digamos Centroamérica llega muy tarde al performance. No sé si eso digamos, te complementa tu pregunta. Entonces, sí, afuera era muchísimo más importante el performance que en Centroamérica. Y en Costa Rica yo soy de las pocas artistas visuales que empieza con eso como darle vuelta al escenario, ya no siendo la espectadora, sino participando. Y después de eso, em, se cayeron las Torres Gemelas. Yo estaba en Washington, D.C. y vine a hacer unos performances en relación a eso también. Porque además me he metido en cursos de teatro, de danza, Buto, que es la danza esta alternativa japonesa. Entonces, digamos que en mi caso, la ventaja es que yo me he ido metiendo al performance de una manera orgánica sin decir, ah, bueno, es que está de moda, yo tengo que venir a pintar un sillón o a pegar un grito o a sacar un rifle para decir que yo hago performance. No, ¿verdad? Es una cosa orgánica que se fue dando y es lo que yo recomiendo. Hay que irse manifestando en la profesión que uno tiene
de una manera orgánica y respetando su propio crecimiento. No me acuerdo la otra parte que dijiste ahora. No sé si te respondí toda la inquietud en relación a buscar información sobre performance. ¿Usted dice en Costa Rica o afuera? No, era en Costa Rica, Hay poca, pero sí. porque, digamos, yo soy de las señoras que ha seguido, ya le digo, desde principios de los 90 empecé con esos dibujos frente al público y los fui presentando hasta en el Museo de las Mujeres, con música clásica improvisada también. Me mandaron a llamar de Perú 2 veces, participé en una bienal, em, es interesante, todo lo que ha detonado también mi performance tiene que ver con eventos políticos. Cuando estuve en Japón, perdón, en Perú, había secuestrado mucha gente en la Embajada de Japón, ¿verdad? Estar expuesta a la caída de las Torres Gemelas. Cuando estudié en París, había muchos atentados de bomba. Y ahí es como cuando a uno se le va abriendo. En París yo estuve en los 80, imagínense. Y apareció el SIDA. Soy de las poquísimas que ha hecho obras sobre el SIDA. Es una cosa que está volviendo otra vez. Pero en ese momento, de ahí la investigación era, de ahí, eso es una explosión, mucha gente se está muriendo, hay mucho prejuicio alrededor, ¿verdad? Si yo hubiera estado aquí en esos años, seguro me hubiera puesto a hacer performance sobre lo que fue Irán Contras y todo el enredo de los sandinistas ¿verdad? Y Somoza, y cómo estuvo Costa Rica metida también en eso. Entonces, de ahí todo, yo creo que es que el performance es ya te digo, una herramienta que lo va ayudando a uno a enfocar en diferentes aspectos políticos y sociales. Yo sí estoy escribiendo literatura sobre eso, solo que me tiene que dar tiempo, pero sí creo que hay otras personas que han escrito sobre performance en Costa Rica. Lo que pasa es que son muy puntuales. Yo sí tengo y estoy en eso en este momento, tengo como muy documentado todo lo que he hecho de performance y bueno, el resto en mi quehacer artístico. Entonces, con mucho gusto, en el momento en que vaya acabando, yo con mucho gusto le aviso a Laura para que le pase la información. Muchas gracias. Ujú. Chicos, ¿alguien más que quisiera comentar o preguntar algo? Em, Más bien ahora en que Josué, porfa, adelante. Es que no sé si ya, tal vez ya lo habló un poquito y tal vez se me escapó. Yo quería, bueno, primero, mucho gusto. Yo lo que quería preguntar era un poquito más del proceso metodológico, como hablábamos Ah, con ok. Federico atrás, digamos. ¿Cómo hace usted? Mi pregunta es más puntual. ¿Cómo hace usted para agarrar como un concepto y transformarlo como en un performance, como en aspectos metodológicos? Sí, Como usted dice, voy a poner esto y lo voy a trasladar en... Sí. vieras que es una cuestión espacial, primero, para mí, ¿verdad? Yo no sé para Marina Abramovich o para Susan Lacey o Marta Wilson u otros performeros costarricenses o Regina Galindo. Lo que, digamos, ya cuando uno crece en arte, uno produce proyectos, ya no estás pintando un paisajito para clasificar en tal concurso o en tal otra cosa, porque la vida, para poder ir creciendo más sólidamente, lo que yo recomiendo, tenés que ir hilando todas esas cosas que vas aprendiendo, porque así la estructura se va fortaleciendo. Entonces, a la hora, por ejemplo, y para los que no vieron ese proyecto en el Museo Calderón Guardia, yo he hecho 2 proyectos, uno en el 2019 sobre embarazo adolescente, que era toda la parte antigua del museo, y ahora explico por qué se relaciona con su pregunta. Y la otra fue el año pasado, que es una sala nueva que tiene 30 metros por 9, que es toda plana y no hay recinto alguno. Hay nada más unos paneles que tenés que diseñar. Bueno, yo diseñé 4 recintos precisamente para
cortar esa cosa tan plana, digamos. En el caso de cada proyecto, cuando uno va, primero se te ocurre una idea, ¿verdad? Eso es primero que todo, es como una tesis. Bueno, ¿cuál es la idea? Si es el femicidio, si son las mujeres indígenas, si es al adolescente que vive en alto riesgo. El año pasado era sobre ansiedad y depresión juvenil, que es una pandemia en Costa Rica. Hay un índice altísimo de suicidio en Costa Rica, ligado también a la falta de educación, a la falta de recursos, a la violencia, a la pobreza, etcétera. Cuando uno va detallando todos esos elementos de cada proyecto, ellos te van dando una idea de lo que Dios libre hagas. O sea, es decir, cuando uno habla sobre otro y te salís a investigar sobre el otro, jamás pretendés emular el sufrimiento del otro en el sentido estricto de copiarlo, porque ¿cómo vas a copiar la violación? ¿Cómo vas a copiar la droga, verdad? El que sufre depresión por esas dos razones. Entonces, en ese proceso de que vas investigando, yo en mi caso hago a veces talleres o converso con sociólogos, antropólogos, psicólogos, el que se necesite especialista profesional en eso, ya sea para un proyecto de arqueología o etcétera, o me voy a hablar con las trabajadoras sociales, lo que se necesite para entender mejor qué sucede en relación a ese tema. Todos esos elementos, ¿ves? La metodología, son como una espiral que va en ascendente. Y de repente en un taller que estoy dando hay una frase, por ejemplo, una de esas muchachitas el año pasado, de las que fueron abusadas sexualmente, dijo, el 18 de agosto de ese día morí. Cuando vos encontrás información donde de primera mano hay elementos que por fuerza son personaje, en ese sentido, y es que no te puedo decir en tu proyecto cuál, ¿verdad? Tenés que descubrirlo vos. En ese sentido, vas agarrando ciertas herramientas que te hacen comprender específicamente la gravedad o lo interesante del tema. Y entonces, así es como cuando ya planeé todo el diseño de la sala, en el caso de la exposición sobre embarazo adolescente, eran tantas habitaciones que dije, bueno, en una hago stop motion, en la otra cuelgo unos cuerpos que pintamos, en la otra pongo mis pinturas, en la otra pongo los bebés que ellas pintaron, en la otra pongo el graffiti. Y en el caso del performance, como en ese momento no podía ir por todas las salas, porque el público se me perdía, igualmente en el caso del año pasado, donde había 4 recintos y yo los metía a ver el anime que produje, de ahí la gente se quedaba a la mitad rezagada. Entonces uno escoge el espacio si querés interactuar con el público, si querés estar solo, ¿verdad? Entonces buscas un espacio donde el público no se te pueda acercar y entonces vas provocando cosas. Y esas cosas que vas provocando, que tenés una línea general, bueno, yo le digo al de la cámara, porque ay, yo soy directora de cámara y directora de edición y directora de proyecto y directora de producción y directora del gasto, porque soy la que busco el patrocinio, si no veo a ver si lo saco a mi cartera, porque si no el proyecto no se hace, ¿verdad? Directora de instalación, hago de museógrafa, diseño muebles, iluminación, porque si uno quiere que un proyecto sea redondo, no tiene que producir todo, hasta el logo, ¿verdad? O dirigir todo. Entonces, ves la metodología, como siempre, estás chequeando diferentes puntos del proyecto que se relacionan y se suman después, digamos que en la exposición y los performances. Y a partir de eso, vas haciendo la parada o el acento
por decirlo así, porque si fuera músico dirían que es corchea o negrita, o hay un silencio o doble estacato. ¿Por qué? Porque esa es la estructura. Y entonces no solo es visual, tiene que ser también conceptual. Por eso es complejo. Un proyecto que quede redondo y que tenga que ver el logo con la exposición y con el performance y con el anuncio y con el texto. Y exige mucha investigación, pero entonces esa es la metodología, la investigación, la investigación. Cada proyecto te va a ir dando sus propias herramientas. Si vos decís, no, yo voy a incidir en el río que pasa detrás de mi casa y tiene una especie de pececitos específicos, entonces usted estudia con el científico de los peces hasta que usted llega a entender el pez. Y tal vez usted decida hacer un performance de un pez, pero es la consecuencia. El performance es como la última parte de toda esa investigación. Entonces tiene mucha carga intelectual, mucha carga conceptual, mucha carga emocional, mucha carga eh, de texto y además mucha carga visual. Por eso es que los performances tienden a ser muy intensos. Por ejemplo, en relación al de la selva que mencionó tu compañero antes, yo hablé muchísimo con los científicos. Me fui a quedar un montón de días. Era un premio y todo el premio lo gasté en investigación y después en pagar la documentación. Pero, por ejemplo, aunque no se vio el drama, yo estaba descalza en la selva y el científico me dijo, si hay culebra, no se mueva. Y si hay hormiga bala y le pasa por encima, no se mueva. Pero es que para la selva eso no es un drama, porque ese es el diario vivir de la selva. ¿Ves? Entonces, el drama sí era el ruido de los camiones y de toda la cuestión mecánica de cómo van destruyendo los bosques y todas esas. Yo puse una serie de llaves de estas planas de, y cables como para decir, la industria se está comiendo el bosque. Ese fue el drama, digamos ahí. No pegué el grito lo pegaron visualmente esos objetos. Pero sí, todas las piezas performáticas, en mi caso, tienen estructura. ¿Por qué? Porque yo soy muy ambiciosa. Yo quiero darle al público toda la información que se pueda. Hay gente que tal vez dice, me pongo el otro día siendo jurado de performance, una artista se desnudó y entonces puso un caballete esos gigantescos donde se ponen las pinturas grandes y lo que hizo fue acostarse de un lado, apoyarse del otro. Y sí, ella está hablando sobre el cuerpo en Asia y está hablando sobre la historia de la pintura, pero no hay más texto, ¿entendés? Es una cosa que ya hay tanto desnudo en las redes que eso ya no reta. Entonces, hasta en eso hay que tener metodología, en cómo dar información que sea interesante o que por lo menos sea misteriosa para que puedas seguir volviendo a ver la pieza. Y hasta uno se sorprende porque cuando uno actúa con la intuición, y esa es la última parte, la intuición te va llevando, esa es la belleza. Muchas gracias. Sí, que bueno, con eso dicho, era algo que creo que unen ambas preguntas y que pensé yo, ¿cuánto de esta investigación que hablas te influye en el momento que estás haciendo el performance? Que dijiste es que, bueno, ahí tenés medio un guión elaborado como que de los puntos espacialmente, cómo los vas a repartir, pero asumo y dijiste que hay una cuestión improvisada durante eso y que tiene mucho que ver con su ser sensible como artista, ¿verdad? Y su capacidad de permitir Sí. fluir, que no todos tienen flow, ¿verdad? Y que tenés flow, ¿verdad? En el momento de la acción. Y me pregunto,
mientras lo estás haciendo, estás en el performance, toda esa investigación está pasando por su mente o usted está como más bien en otro plano o más bien estás pensando en la investigación em, y tal vez en ese otro plano, pero ese otro plano influenciado o plano creado a partir de la investigación, eh, o estás más bien como tipo una cuestión más meditativa. Yo diría que lo que usted dice meditativo es el otro plano, Sí, ¿verdad? exacto. Como ese otro Es plano meditativo en bueno, es que donde... el ideal para mí, por eso es que cuando el performance es de 12 horas estar martillando un tubo, el ideal sería entrar en meditación en ese momento, porque entonces estás accediendo a otra manera de golpear el tubo. Cuando yo estoy haciendo lo mío, yo tengo muy estructurado en la cabeza, digamos, cuando interactúo con otros, como decirle al músico, si usted me ve aparecer en tal, ya yo estoy en tal. Pero a veces los músicos igual me hacen caso. Entonces, el punto es llevar tu rollo y en ese rollo producir tanta energía de adentro hacia afuera que esa energía te va dando como la pauta de la improvisación. Es como en jazz, ¿verdad? Ujú, El que está tocando el bajo de un momento a otro sabe obviamente toda la estructura de la música, pero de un momento a otro vos decís, se soltó y ahí es cuando hacen todo y vuelven al renglón. Es ujú, exactamente lo mismo. El ideal es igual, por decirlo, perderte en esa sintonía del movimiento escénico al punto que, por ejemplo, a veces yo veo que yo estoy mechuda, 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 y claro, como dice José, y la gente se le quedó viendo, se asustó, claro, porque estoy transformada, porque no sé exactamente la cara ni qué estoy haciendo. Lo que sí estoy tratando es de no salirme del cuento, ¿verdad? Estoy en los adolescentes, estoy metida ahí. Estoy en el embarazo adolescente, estoy metida en el embarazo. Estoy en el femicidio, estoy hablando del agresor. Estoy en la mujer indígena, estoy tratando de recuperar esa cosa de la cultura que se está perdiendo. Entonces, ese rollo, ¿verdad? No estar pensando en otra cosa, que tengo hambre o si me duele la panza. Cuando la adrenalina sube a ese nivel de la improvisación, usted ya está en otro plano. sí. Em, con eso dicho, yo quedé sorprendida, no había visto ese video, el que nos pasaste, es el segundo, el que estaba en las calderas estas, Ujú. y quedé, me alegró que nos pasaste esa en particular porque, a ver, en general conozco los otros performances que son muy evidentemente críticos, ¿verdad? Y que hay una crítica muy, que Sí, aunque, o sí. sea, que es clara, o sea, tal vez hay esos elementos misteriosos que uno va hilando y los va montando en su cabeza a su manera, pero pues queda claro que estamos hablando de violencia, queda claro que estamos hablando de falta de ciudadanía en la actualidad, queda claro que hay una cuestión sobre la contaminación, ¿verdad? Pero en ese que nos pasaste, me pareció que era, em, eh, a ver, las palabras que yo apunté. Y que es interesante porque tal vez yo vi que era el 2020 y tal vez yo reconocía que era ese espacio del Museo de Arte, o sea, en el FANAL, ¿verdad? O el CENAC. Pero lo interesante es ver ahora, yo nada más como que iba apuntando las palabras que se me venían a la mente, y entonces pensando ahora que estamos hablando y que usted mencionó pandemia y tal, em, las palabras apuntadas son encerramiento, rollos mentales, ¿verdad? Entonces esos rollos, ese plástico, ¿verdad? Y los rollos mentales y que entonces uno va y va y lo extiende para allá. Em, sensualidad, que siempre he percibido que su obra hay una sensualidad, pero es una sensualidad que no es erótica, lo cual también me No, parece interesante.
porque no todo el mundo lo logra, ¿verdad? Porque mucha gente quiere ser sensual y después lo convierte en una cuestión erótica que no es lo mismo. Es Em, que eso sale solo, esa es la intuición funcionando y esa es tu autenticidad, ¿verdad? Que es lo único que le puedes dar al mundo. si te permitís o si sos lo suficientemente honesta y que creo que sale en sus performances, ¿verdad? Es Esa que yo honestidad. arriesgo, eso sí tengo que decir, yo arriesgo y si tengo que chocar contra la pared, choco. Y si tengo que despeinarme, me despeino. Y si te tengo que gritar enfrente, como si fueras el testigo de la corona o el testigo, digamos, de la institución, del gobierno, del poder, yo te grito enfrente. Porque para eso fuiste, Al performance, claro, porque para eso fuiste, para interactuar con eso. sí. Entonces yo te doy eso, fuiste parte de eso. Y eso es lo que quiero, integrar a todos con esos alaridos o con esos pasos. O te quiero integrar a la selva cuando veas el verde, verde, verde en contraposición con los cables y el ruido. Eso es lo que quiero hacer, integrarte a mi rollo, a mi mundo. Eso es el arte que te envuelve, no solo como regalo, sino como reto y te cuestiona, ¿verdad? Pero claro, cuando no hay palabra, el silencio es un personaje fuertísimo y a veces como hice uno en España este año en abril, que hablé sobre el agua, usé mucho todo lo que son los símbolos antiguos del agua. Y entonces los europeos sintieron que más bien yo estaba como uniendo América y Europa, porque no había diálogo, era nada más la acción. Y ahí es donde toda esa cosa intuitiva se abre. Y eso me interesa más a mí como performance que como otros que son nada más interactuar con un objeto para decir soy performática pura, ¿verdad? Porque hay muchas teorías del performance en relación a lo que debe ser performance, pero hay, como a Marina Abramovich me dijo una vez en México, Rosela, todos están bien, mientras que tengan esa autenticidad, esa investigación, ¿verdad? Esa estructura, ¿Cuál estructura de la que cada autenticidad? uno va creando. La que cada uno le va poniendo en el momento. Ujú. Em, eh, sí, bueno, otras palabritas nada más como para comentarlas. Que apunté, quiero dejar mi marca, ay, cuando estás dibujando, quiero dejar mi marca, pero es violenta, y, pero es una violencia con uno mismo que después llega a un autodescubrimiento, pero en ese momento de autodescubrimiento también lo que percibí era como una contemplación de suicidio que luego se convierte simplemente en un em, éxtasis de vivir casi al final, así, o como un asombro de la vida, o como, pero como sublime, ¿verdad? Una cuestión de sublimidad, como de que, pero bueno, ahí me gustó mucho pensar en cómo una artista performática puede hacer múltiples y puede abordar múltiples temas y que no siempre tienen que ser necesariamente críticas, necesariamente feministas, necesariamente esto, lo otro, sino que también puede ser muy reflexión a lo interior y que me parece interesante que surgió ese en el mismo momento de la del barco, que solo estamos en el mismo barco y que yo tal vez no sabía eso tan claramente de que era a partir de esta preocupación por, o tal vez no sabía de las preguntas que usted le hacía al taxista, al este, al otro, y verdad que cómo surgió eso de esa manera me parece súper interesante. Pero bueno, quería comentar eso, de que me gustó ver una obra que no fuera tan claramente crítica y que tal vez es un poco más este misterio del ser y sin embargo, de igual manera, cuando uno se permite ir por la obra, pues uno puede percibir y recibir, digerir un mensaje. Ujú. Pero bueno, ahí la pregunta para mí también ahorita es, ¿qué estás trabajando ahora? Considerando que nos dijiste,
al inicio, de que estás súper preocupada por el tema político actual de nuestro país y qué va a pasar, y que también dijiste algo que me pareció clave, que pues dos cosas. Uno, que la gente que usted le hacía esas preguntas te dijeron, nunca me había planteado esa pregunta, qué interesante. Y dos, que el arte existe como algo del cual uno se puede agarrar y alimentarse de cierto modo. Entonces, me pregunto si usted ahorita está haciendo algo al respecto, como para brindar ciertas herramientas al público para lidiar con este momento. Bueno, eso yo ya lo hice, digamos, puedo relanzar los videos y mandarlos otra vez, porque esa tarea yo ya la hice hace 5 años. Y la del Eh, 2020, o sí, sea, yo no quiero repetirme en el sentido estricto, puedo, digamos, por eso pregunto si se te ha venido a hacer algo distinto. bueno, lo que estoy haciendo ahora, porque el proyecto del año pasado fue tan fuertisísimo sobre depresión juvenil y la realidad es tan escalofriante que me golpeó demasiado, ¿verdad? La influencia de las redes, la influencia de las drogas y el abuso sexual en los jóvenes costarricenses es escalofriante. Entonces me puse a reflexionar, bueno, he escrito textos, me he puesto a escribir textos y es lo que empiezo a hacer, a veces textos, a veces bocetos. Estoy empezando una serie de bocetos que aluden a eso. No sé qué va a salir, yo no sé exactamente qué va a salir. Como hay tanta crítica hacia el sistema, hacia el presidente, hacia todo, creo que es casi llover sobre mojado, porque de ahí voy a criticar yo el poder, de ahí sí, están criticando a Trump, de ahí sí, están criticando a Milei, de ahí sí. ¿Qué tipo de arte quiero hacer hoy? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Cómo contribuye lo próximo que yo voy a hacer? Y se lo comenté el otro día a una gente que se quedaron con el ojo cuadrado. ¿Y qué es lo que sigue? Porque para criticar el sistema, yo ya la tarea la hice hace 5 años. Ahora la gente está criticando y criticándose uno entre otro. Qué pereza. Qué pereza hacerlo predecible. Qué pereza salir a denunciar el femicidio por denunciarlo. Qué pereza salir a denunciar la corrupción. Ya eso, o sea, es que ya, eso ya lo hice hace 5 años. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue una reflexión y tiene que ser de otro nivel, porque no puede quedarse uno solo en la crítica. Entonces es la pregunta que yo les hago y con esa creo que ya terminamos, ¿verdad? Sí. Es, ¿qué país querés vos? ¿Qué país querés vos? ¿Cómo vas a contribuir con tu país? Y ese es otro performance que está dentro de esa, yo te puedo pasar el link y se los pasas a ellos. Y se llama ¿Qué sentís? Entonces, ahí yo cuestiono todos los niveles sociales, pero eso ya está hecho. Entonces, estoy ahora, y te digo, no es fácil lo que sigue, porque ya he hecho tanto que tiene que ser algo que sea fresco, original, sino que pereza, de ahí, ya lo hiciste. Entonces, estoy precisamente ahora pensando, ¿y qué necesita mi sociedad hoy de mi quehacer artístico? ¿Cómo puedo colaborar con eso? Y ya no va a ser el grito, porque de grito ya tenemos suficiente. Y de violencia, después de Gaza, donde hemos perdido la batalla como raza, tampoco puede ser violencia. Entonces, ¿qué sigue? No sé, estoy en eso. No te puedo decir. Cuando ya lo vaya sacando, ahí les aviso y nos vemos el año entrante en la próxima clase. Sí. Y bueno, Laura, me pasa la grabación porque tal vez necesito copiar algunos conceptos. Sí, Cuando hablo, elaboro y después se me olvidan los conceptos. sí, claro, con gusto. Bueno, Rosela, muchísimas gracias No, como gracias a siempre ustedes por y yo su feliz tiempo y de estar generosidad. aquí. Ah, no, no, con mucho gusto, cuando quieran y si alguien tiene alguna pregunta específica, yo con mucho gusto. Ok, Lo que les perfecto. recomiendo como persona joven es quién es usted, hacia dónde va, confíe en su intuición y cuídese mucho. Muchísimas gracias, Rosela. Y chicos, feliz fin de semana. Si no me equivoco, chao, Rosela.
Muchas gracias. Porque tengo que Bu- hablar, nada más cerrar aquí con los Bueno, chicos, con sí, los voy quehaceres. a, Un ok, gran ok. abrazo. Voy a... Igual.